Hola a todos, bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya y en este podcast hablamos de entrenamiento, de material deportivo, de tecnología aplicada al deporte, trucos, consejos y cuando viene Roberto Méndez, que es hoy es uno de esos días en los que nos acompaña nuestro querido doctor de cabecera, especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy Roberto ha venido a hablar de un tema, yo diría polémico, porque hay gente que está súper convencida de que le funciona, pero otra gente a la que no. Y bueno, vamos a poner un poco de luz a todo esto. Y es hablar de los calcetines y medias de compresión, o pantorrilleras, o bueno, como le llaméis en vuestro país o en vuestra ciudad. En vuestra ciudad no, en vuestro entorno. Para los que no sepan los que son los calcetines de compresión o las medias estas de compresión, hablamos siempre del material aplicado a corredores, que son estas medias que básicamente son como calcetines un poquito más altos, normalmente se quedan por encima del gemelo, aunque hay todavía más altas que pueden llegar incluso hasta la cadera, y son medias de material un poco compresivo, que la verdad es que no es una cosa precisamente nueva, pero desde hace unos años se pusieron un poco más de moda y se ven sobre todo en carreras de media y larga distancia. Se vean muchos corredores con estas medias de compresión porque en muchas ocasiones las marcas nos han ido diciendo o nos han intentado meter a base de eslogans de marketing que pueden hacernos mejorar nuestro rendimiento. Entonces, vamos a poner un poco, como digo, un poco de luz a todo esto. Y la primera pregunta que es obvia para Roberto es ¿qué dice la ciencia sobre estas medias de compresión? Principalmente vamos a dividirlo en si mejoran el rendimiento, si mejoran la recuperación y luego por qué usarlas en otros entornos. Entonces, la primera pregunta para Roberto es ¿mejoran el rendimiento las medias de compresión o estos calcetines de este tipo altos que nos presionan las articulaciones? Bueno, pues como has dicho, no es una cosa nueva. De hecho, las medias de compresión se usan desde el siglo XVI-XVII, pero a nivel médico, a nivel deportivo, como dices, es algo más reciente. Y empezando por el tema del rendimiento, ya en 2014 hubo un estudio donde se analizó a corredores que corrían en cinta con y sin medias de compresión, a los cuales se les realizó un test de esfuerzo. Y según este estudio ya decía que no habría diferencias significativas en lo que era el rendimiento, teniendo en cuenta varios parámetros como la frecuencia cardíaca, el índice de esfuerzo percibido y el tiempo hasta el agotamiento. Pero posteriormente ha habido más estudios. Luego hubo otro donde se usaron medias de compresión, esta vez en corredores de montaña. Se realizó solo con 11 corredores, que como hemos visto en anteriores programas, los estudios estos son chiquitines, pero bueno, son ensayos clínicos y tienen potencia. En este caso, los corredores hicieron casi 16 kilómetros a un ritmo alto, a ritmo de competición, con y sin medias. Una vez más, las diferencias en el rendimiento eran escasas y no significativas. Luego, posteriormente, hubo otro estudio, en este caso solo con 9 corredores, que corrieron 40 minutos en cinta y usaban diferentes medias de compresión. Y algunos sin medias de compresión. Otra vez, no, en rendimiento nada, o sea, ninguna diferencia entre ambos tipos de corredores y daba igual el tipo de media utilizado. Y este último estudio que voy a comentar ahora, este es un poquito más reciente, es de 2017, el más nuevo que he encontrado por lo menos, que esto fue una revisión. Se analizaron 32 estudios diferentes, donde participaron 500 personas y se analizaban las dos cosas, tanto si mejoraba el rendimiento como si mejoraba la recuperación. En este caso tampoco se encontró ninguna mejora en el rendimiento y se analizaron tiempos de maratón y carreras de 5, 10 y 15 kilómetros. No había ninguna diferencia en el consumo de oxígeno, en la concentración de lactato en sangre, en la cinética de gases en sangre, ni en parámetros cardíacos como la frecuencia cardíaca. Ni siquiera la temperatura que percibían los corredores había ninguna diferencia. Pero sí que hubo algún efecto positivo en cuanto al tiempo de agotamiento, la economía de carrera y el esfuerzo percibido. Alguno, o sea, efectos chiquitines, pero algo sí que decían los corredores que mejoraban. Pero lo que era el rendimiento como tal, no. Bueno, nos acabamos de cargar de un plumazo el patrocinio de muchas marcas de este tipo de productos, pero no pasa nada, aquí estamos for the science. Tú me decías al principio que esto no es algo nuevo, sí que es verdad que estos estudios orientados al deporte son relativamente recientes, pero ¿para qué se utilizaba durante todos estos siglos este tipo de medias de compresión fuera del ámbito deportivo?
Pues de hecho para lo mismo que las uso yo, que es para la gente que tiene problemas a nivel de retorno venoso, la llamada insuficiencia venosa Ujú. o varices, que son cosas diferentes. O sea, las varices es un nivel de insuficiencia venosa. De insuficiencia venosa hay 6 niveles diferentes. Cuando llegas al sexto en la tabla que tenemos médica es que ya tienes úlceras en las piernas porque la sangre no te retorna correctamente y en algunos ámbitos, o sea, en algunos niveles ya hace falta hasta incluso operar. Las medidas de compresión que usamos nosotros son de diferentes grados. Ujú. En la comunidad donde trabajo yo, en la Comunidad Valenciana, solo está financiada la medida de compresión fuerte, pero hay medidas de compresión de varios tipos, hay desde grado leve a medio y fuerte. Fuerte es un nivel bastante, o sea, como dice el nivel es bastante fuerte, de hecho hay pacientes que se me quejan de que a ellos les hace falta el nivel medio, pero claro, ahí simplemente les tengo que decir que se las tienen que financiar ellos porque no entran por receta, Ujú. pero es lo que Porque hay. la teoría detrás de la compresión es que mejora el retorno venoso. Sí, al apretar bueno, al comprimir, ¿no? Voy a decirlo correctamente, al comprimir las venas de las piernas, lo que hacen las medidas de compresión o los calcetines de compresión en este caso es ayudar a que la sangre vuelva hacia arriba y que por tanto no se hinchen las piernas. Ujú. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es su uso en recuperación, que quizás sí que tiene más sentido en recuperación que durante la propia actividad. Sí, porque, a ver, actualmente sabemos que tanto si se entrena como si se realizan carreras o maratones y largas distancias, como incluso el Ironman, que ya es una distancia a lo bruto, hay daño muscular, sea en mayor o menor medida. Entonces, en estos casos sí que se llegan a recomendar también las medidas de compresión. En este caso, los estudios sí que están un poco más a favor. Hay un estudio donde los individuos corrieron 14 días antes y 14 días después de haber hecho una maratón en una cinta y en este caso se volvieron a dividir en dos grupos, como siempre. Y los que sí usaron las medidas de compresión 48 horas después de la maratón sí que obtuvieron una mejora del 2,6% respecto a la prueba realizada 2 semanas antes. Sin embargo, el grupo que no usó medida de compresión tuvo una disminución del 3,4% del rendimiento respecto a la prueba de 2 semanas antes. Es decir, los que llevaban medias mejoraron un 2,6%, que bueno, no está mal, y los que no usaban medias empeoraron. Pero, a pesar de que mejoran el tiempo de recuperación como tal, eso no quiere decir que las medias son milagrosas y que sean para todo el mundo. Simplemente que algo hace. Y los porcentajes estos tan pequeños son significativos, o sea, a nivel estadístico sí que lo son, pero lo que es a nivel de a todo el mundo le hará efecto, pues no. O sea, no todo el mundo tendrá el beneficio que los estudios se encuentran, porque también tenemos que decir que esto, primera, que son ambientes de laboratorio, son cosas que se miden mucho, en zonas muy concretas, en gente muy concreta y normalmente en corredores ya de élite. Normalmente, no siempre. Sí. Pero claro, aplicarlo a la población general es jugártela un poco. Yo iba a comentar también un poco mi caso personal, porque he utilizado tanto pantorrillera sola, es decir, la que solamente es la zona del gemelo y sin calcetín. He utilizado también la que incluye el calcetín y también he utilizado otras que las tengo ahora y que son de pierna completa, que te llegan prácticamente hasta la cintura. Y es que a mí, en entrenamiento o en carrera, la sensación no me gusta porque parece que esa sensación de llevarlo todo agarrado como que debería ser más placentero, pero al contrario, a mí me agobia un poco esa sensación y como tú dices y dices los estudios, al menos yo no he notado nada en cuanto al rendimiento. Además, te lo decía antes de empezar a grabar, que es que si realmente se notase esto en el rendimiento, tuviese una mejora significativa, veríamos a todos los élites de todas las competiciones llevarlas segurísimo, vamos. Claro. Y por otra parte, en recuperación sí que las uso mucho, que son estas que llegan a la cadera, que en mi caso yo utilizo unas que me pillé, que me las recomendó Paolo además, que eran de Sport Last, que son unas que tienen específicamente de relax, creo que tienen de relax y de recuperación, y la compresión es muy muy suave. Y te decía antes de grabar que yo me las pongo, por ejemplo, después de una tirada larga o incluso después de alguna carrera intensa me las he puesto y me las pongo, pues, por ejemplo, para dormir la siesta. Es decir, cuando llego, me ducho, como, lo que sea, me las pongo y me tiro al sofá. Y sí que tengo esa sensación de confort, de tener todo apretado. Sí que es verdad que al final tienes la molestia porque eso no te quita las agujetas ni te quita la cojera, digamos, pero sí que tengo esa sensación de que estoy mucho más relajado, tengo la musculatura mucho más relajada y noto como que al quitármelas después las venas o los capilares están como mucho más inflamados, como que intenta pasar la sangre. No sé si tiene algún sentido lo que he dicho. Sí, sentido tiene. Lo que pasa es que si te las pones al tumbarte, ahí te la estás jugando también un poco.
que era una cosa que también quería comentar, que cuando recomendamos medidas de compresión, en este caso en pacientes con varices o insuficiencia venosa, siempre recomendamos que no se expongan cuando se van a tumbar al sofá a hacer la siesta o a la hora de dormir, porque ahí el cuerpo no está en lo que llamamos bipedestación o estar de pie, sino que están en horizontal. Entonces la sangre no vuelve igual y lo que puedes hacer es un efecto contrario con una medida de compresión, dependiendo de la potencia de la media, ¿no? Sobre todo unas medidas de compresión fuerte. A ti en este caso, claro, si acabas de entrenar, por ejemplo, en ese momento te vayas a hacer la siesta o no, seguramente te ayudará algo. Pero el problema es si eso se hace de continuo, puede ser un efecto justamente al contrario de lo que buscamos. Y justo te iba a preguntar esto, que es ya no solo en qué posición te deberías poner, si es bueno acostarse o no, sino cuánto tiempo o hay un máximo recomendado para ponérselo, porque yo muchas veces pienso, joder, pues si en esta media hora me han aliviado un poco, ¿por qué no llevarlas toda la noche? Claro, ahora me dices que acostado no sería recomendable, pero por ejemplo, podría irme a echar el día a trabajar o lo que sea en la calle 8 horas con ellas puestas y no pasaría nada. Sí, de hecho la gente lo hace. O sea, ellos van a temporadas, de hecho muchas veces vienen a pedirnos la receta porque se las cambian, ¿no? Se van intercambiando y lo llevan a temporadas. Normalmente la temporada mala es el verano, porque al hacer tanto calor, eso a la gente que ya sufre varices o insuficiencia venosa lo notan un montón, pero un montón. De repente vienen con las piernas como botijos, que dicen, me lo dicen ellos, no lo digo yo. Y se ponen las medias y les alivia mucho. Y cuando llega el invierno, que hace menos calor, habitualmente, porque este invierno ha sido un poco extraño, no las necesitan. Entonces van haciendo. Normalmente van a temporadas. Y lo mismo también podríamos aplicarlo, por ejemplo, a corredores o a deportistas que vayan a hacer una carrera lejos, en el extranjero o aquí en España, que tengan que coger, por ejemplo, a mí me toca hacer 6 horas de tren para ir a Barcelona y para volver luego cuando corra la maratón el día 15. Sería interesante para ese tipo de viajes en avión o en tren o en cualquier transporte en el que vayas a estar muchas horas sentado y sin moverte prácticamente, porque no puedes levantarte en el avión a pasear, aunque hay gente que lo haga, pero en teoría no se puede. A ver, aquí el consejo ideal, como has dicho, es moverse. O sea, en las medidas de compresión son un complemento, pero la idea ideal sería moverse para hacer un retorno venoso natural y fisiológico. Para la población en general, ponerse eso cada vez que va a hacer un viaje largo no sería del todo lo ideal si no tienes problemas de insuficiencia venosa. Aquí también teníamos apuntado comentar que tú has dicho que en la medicina hay varios grados de compresión, pero en el caso de los deportistas también lo hay, pero suele ser diferente según la marca, no es una cosa estándar. Y yo iba a decir que hay que hacer bastante caso, mucho caso, a las tablas de tallas y de medidas que tenga cada fabricante de las que te interese comprar, porque la gente piensa que cuanto más compresión es mejor y que no hay que hacer caso o hay que hacerle menos caso a la tabla de tallas porque lo que quieren es compresión, y no tiene siempre que ser así, ¿verdad? Esto es como todo, más no es mejor, ni en las medidas de compresión ni en nada en esta vida. Claro. Al final hemos aprendido que las cosas van por rangos y que menos de algo o más de algo siempre suele ser nocivo, tanto en las medidas de compresión como en tomar medicación, como en nutrición. O sea, cuando nos pasamos en exceso, al final hay consecuencias. Normalmente en medicina lo suelen medir los mismos pacientes. Ellos mismos te dicen, yo me he probado esta y me ha ido bien tal talla o tal compresión, tal no sé qué. O sea, al final en ese caso es probarlo porque ellos notan la mejora porque ya no se hinchan la pierna. Sí. Pero a nivel deportivo no es, ay, cuando me aprieta, qué bien. No, o sea, tú tienes que ver si realmente en este caso te ayuda a la mejora de la recuperación. Como hemos dicho, a la mejora del rendimiento no, y si te mejora ese efecto placebo, porque científicamente hemos visto que ningún estudio apoyaría eso, pero a nivel de recuperación pues tienes que ver si te ayuda, pero no si te aprieta un montón, no tiene sentido. Claro, claro. Y luego había un tercer escenario que es para gente que se las pone y no está buscando ni el rendimiento ni la mejora en la recuperación. Y hay un caso muy claro que yo veo y que también practico, que es en montaña, en trail running o en cualquier actividad de montaña, senderismo o lo que sea. Se ve mucha gente, yo también lo uso, en medias de compresión o calcetines de compresión más altos por la protección que te aporta a las propias piernas, en el sentido de protección contra arañazos, contra golpes, rocas. Al final, en medio de la montaña y a la altura de la rodilla hay muchas cosas que te pueden rozar, que te puedes golpear, y aquí por ejemplo sí que sería muy interesante el uso de medias de compresión, y la verdad es que yo creo que es en el entorno en el que más las he visto. Sí, yo por ejemplo las carreras que más me gustan, a pesar de que ya sabes que no soy corredor, son las típicas estas de obstáculos, y ahí sí que veo que mucha gente se las pone, y yo creo que el sentido de este tipo de corredores es ese, o sea, protección. Ni siquiera desconozco si sean de compresión, simplemente sean calcetines
protectores más grandes, más largos y ya está. Y yo a ese sí que le veo sentido. Claro, eso es. En conclusión, pues mejora el rendimiento no, lo siento para el que estuviese esperando que le dijésemos que sí, pero no hay nada demostrado. Puede ser también, como dice Roberto, placebo, oye, cada uno pues que utilice lo que quiera al fin y al cabo. Mejora la recuperación, sí, leve, no es esto milagroso, ni te va a hacer tener las piernas como rosas el día siguiente de una maratón, eso ya te lo aseguro. Y en caso de ser corredor de montaña, pues sí puede ser interesante para eso, para protegernos. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, Roberto. Nada, a ti. A Roberto, como siempre, lo podéis encontrar en Instagram como Roberto Méndez. En las notas del episodio tenéis todos sus enlaces a las redes sociales y a donde escribe en el español y al artículo en el que habla sobre esto en Palabra de Runner, que también lo vamos a publicar junto a este podcast y lo vais a tener también en las notas del episodio. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.